dibujo técnico de ingeniería, etcétera, yo lo hubiese puesto así, pero le pusieron diseño asistido. Bueno, este soy yo hace buenos años, ya me ven que estoy un poco diferente y ya en pandemia no uso lentes, pues jóvenes, porque yo uso lentes normalmente, pues soy miope, ¿no? Entonces ya he dejado los lentes, realmente he dejado los lentes. Aquí lo tengo, cuando me pongo los lentes, cuando voy a, ¿dónde? Cuando voy a un supermercado de repente, pues ya no me pongo lentes. Así, yo soy ingeniero mecánico, ya, tengo una maestría en ciencias, bueno, soy del colegio ingeniero, yo ya soy vitalicio. Después de 30 años ya uno es vitalicio, ¿no? Así es, entre los viejitos, ¿no? Eh, y yo soy egresado de un doctorado en ingeniería industrial, o sea, no soy doctor, soy egresado de un doctorado. También egresado de la maestría de tecnologías de información, esta maestría la llevé hace muchos años. Mi área es esta, la que yo les dije, innovación creativa para ingeniería. Qué cosa rara, ¿no? Pero normalmente es una orientación. Mi línea son estos cursos, ¿ya? Y dentro de la facultad, digamos que las responsabilidades más altas que he tenido es la dirección de investigación. 2003-2006 y 2006-2009, ¿no? Donde si yo les mostrase lo que hemos hecho, se han hecho varias cosas. Realmente. Estoy contento conmigo. Pasaje por ahí. Soy presidente de una asociación, TRIS. TRIS no es la gomita, ¿ya? Es otra, es una metodología. Ustedes los pueden estoquear en internet, ¿qué cosa es TRIS? En la UNI fundamos la Sociedad Peruana de Inteligencia Artificial en el año 2007. ¿Ya? Entonces, una sociedad a la cual yo, ya por mis labores académicas, básicamente, y porque no he tenido mucho tiempo, ya he dejado pero soy fundador y socio de esa sociedad. También de una empresa que se llama Innovatips, SAC, ¿no? Que la hemos puesto también en el refrigerador el año 2012. ¿Por qué el 2012? Porque terminando el 2012, porque el 2013 ya asumí otras responsabilidades, ya no tenía mucho tiempo, y mi socio tampoco. O sea, mi socio actualmente es decano de química, justamente, pero en San Marcos, ¿no? En San Marcos. Entonces, ahí ni siquiera nos vemos desde hace como 3 años. Todo por mail nada más. Bueno, eso es básicamente. Miren, lo que tenemos en realidad en el mundo son productos de diversa índole, pero al final cuando la fabricación sea masiva o inclusive especial unitaria, siempre tienen que haber un sustento de plano sobre ellos. Yo me oriento un poco a la parte del rediseño. O sea, cualquier diseño es factible de mejorar. Pero jóvenes, la mejora no está en función, no está en base a su funcionalidad, sino está en base a cierta necesidad. Si a esta llave que ustedes ven acá tiene dos, digamos, dos tipos de tuercas que puede manejar, una de una medida y otra de otra medida. Ustedes habrán visto que hay llaves de este tipo que tienen esta, digamos, forma de agarrar la tuerca y acá es cerrada. Ese es un rediseño, por ejemplo. Por eso es que aparecen rediseños y rediseños. Pues los rediseños se basan normalmente en ciertos antecedentes, ¿no? Y este es un antecedente, por ejemplo, para rediseñar N cosas, ¿no? Y vamos a ver llaves de diferentes configuraciones y para diferentes tipos, tamaños, formas, etcétera, 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 ¿no? Igual sucede con aditamentos de tuberías, por ejemplo, como esta T, ¿no? O en los mismos arquitectos, ¿no? Que diseñan casas, ¿no? Pueden basarse en ciertos diseños para rediseñar lo suyo, en función a necesidades nuevas y en función al entorno. Igual sucede con la llave, igual sucede con estos que incluye material, que considera elementos que se conectan con ellos, dimensiones, estándares, etcétera, ¿no? Así como este elemento que es el zapato, ¿no? Que es un artículo de moda, pero también vamos a ver no solo un tipo, ¿no? O sea, no todo es funcionalidad. En ingeniería normalmente nosotros atacamos las cosas por funcionalidad. Funciona, bacán. No nos interesaba, digo interesaba, porque ahora sí, la ergonomía, la antropometría, ahora sí. Todo eso forma parte actualmente del diseño.
El diseño mecánico antes era que este sistema de reducción, que es un reductor de gusano, funcionase adecuadamente. Ingresa por acá, por decir, 10 newtons por metro en torque y por acá sale, dependiendo del número de dientes, por decir, sale 350. Suficiente. Que sea muy grande, que sea, no sé, lo cierto es que funcione. Ya no nos interesa mucho el diseño de la carcasa, ¿no? Se calienta, pero funciona. Eso ya no existe. ¿Ya? O sea, el diseñador o el rediseñador considera aspectos específicos de las necesidades nuevas y del contexto. También la ergonomía. ¿Qué tan fácil puede o más sencillo puede guardarse o desplazarse este elemento? De repente le agregan acá 2 orejas para que si pesa esto tanto pueda ser trasladado por una grúa sin ningún problema. Si lo dejo así, digo, funciona. ¿Y cómo lo traslado? Tengo que hacer maravales para trasladarlo. Pero si acá en el rediseño coloco alguna asa o algo que sea fácil de teclearla, o sea, con tecle, lo llevo y lo coloco en un lugar, bacán, ¿no? Eso ya es un rediseño. O el sistema, por ejemplo, el sistema, normalmente este tipo de máquina se calienta mucho. Tengo que hablar de qué forma voy a tratar de que esté enfriándose, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que yo no requiero, pero son necesidades técnicas, también forman parte de un rediseño, ¿no? Como estos 2 casos, ¿no? De 2 llaves, ¿no? Esta puede ser de esta forma, esta puede ser de esta manera, con una palanquita, o puede ser con otra redonda, o de otras formas, ¿no? Ahí aparecen los rediseños. Bien, esto ya forma parte del dibujo, ¿no? Siempre muestro esto porque es impresionante ver algo. Esta es una vista de planta, ¿no? Esta es la vista de planta de una fortificación. Pero este es 2100 antes de Cristo, o sea, hace más de 4000 años. Y estos son dispositivos que usaban los romanos. Y este es un papiro, miren, con un triángulo. ¿Ah? O sea que la tecnología técnica en realidad son tan antiguas que nosotros simplemente hemos dividido en conocimiento para crear especialidades, ¿no? Para que seguramente sea más fácil avanzar en algunas tecnologías. Por eso es que a veces cuando ustedes tienen un computador, el programa no puede correr bien porque el hardware todavía está corto o le falta memoria. Entonces, o es de última generación y no puedo trabajar. Tengo que esperar que la tecnología del hardware mejore y se vuelva un poco más barata para poder usarlo, ¿no? O sea, así sucede. Entonces las multidisciplinas al final se tienen que convertir en una interdisciplina, de tal manera que las personas puedan diseñar adecuadamente considerando todos los aspectos. De estos 4 gráficos, estos 3 metálicos que se notan son de producciones normalmente altas. Por lo tanto, cuando un elemento se produce en mucha cantidad, ¿no? Entonces lo que tendemos es a normalizar sus medidas, ya el diseño mismo, de tal manera que si yo estoy en un lugar fabricando, no sé, esas máquinas que hemos visto en la diapositiva anterior, yo no tenga que fabricar pues los pernos, ¿no? Y las tuercas. O sea, simplemente voy a comprar elementos normalizados y como tal voy a hacer los agujeros normalizados para que estos ingresen sin ningún problema. Y el costo de los normalizados, como se producen en masa, es bajísimo, ¿no? Es bajo. Es mucho más bajo que tener uno que construir su propio perno. Entonces, la normalización es importante en el mundo, sobre todo económico actual. Lo ideal sería que yo fabrique objetos de puro elemento normalizado. Entonces, el costo va a ser mucho menor, ¿no? Pero siempre la diferenciación, que es un factor importante en el mercado, es relevante, ¿no? Bastante relevante. O sea, yo puedo fabricar una bicicleta de elementos normalizados, ¿no? Me voy de repente a GRA o a lugares donde venden partes, me compro solamente la caña, ¿no? Y de ahí lo voy armando como quiero, ¿no? O sea, porque elementos normalizados, sí puedo hacerme uno. Está bien, esa es una forma. Pero otra forma es diseñar elementos diferentes, ¿no?
que también forma parte de las transacciones económicas en esta economía mundial que tenemos en la actualidad y que es de todo tiempo, ¿no? Recuerden que el ser humano se comienza a relacionar con sus semejantes a través de transacciones, no solo verbales, sino también transacciones, el trueque, ¿no? Esa es parte de la naturaleza y de ahí es que los modelos digamos, de economías funcionan, transacción, transacción. Yo te daba maíz, tú me dabas sal, o te daba, no sé, acero o hierro, perdón, y el otro le daba, pues, también otras cosas, ¿no? Y así, a medida que va pasando el tiempo, yo te doy asesoría y tú me das, de repente no me puedes pagar, pero me vas a dar la inicial de un departamento por la asesoría que dure. Esa es una transacción. Y hemos estado acostumbrados a hacer eso toda la historia de la humanidad. Ya sé que nuestro mundo es transaccional, pero tratamos de que las cosas sean cada vez más sencillas, que ese es el buen diseño, es un diseño sencillo, donde las funciones que uno espera se cumplen. Ahora, las funciones no solo son técnicas, no son tecnológicas, también son emocionales, básicamente emocionales. La estética, por ejemplo, ¿no? Pero una bicicleta sí que yo la puedo tener y que nadie la tiene, esa es una personalización, ¿no? Y que funciona, ¿por qué? Porque la acción estética para mí, o sea, de ser estética, me satisface. Entonces, eso es una función también. Fíjense, entre el costo de esta bicicleta y la estética de la bicicleta, es posiblemente si yo estoy ansioso por la forma, la belleza de la bicicleta, va a ser mi prioridad con respecto al precio. Entonces, el precio ya no forma parte de la función principal, sino una función complementaria. ¿Se dan cuenta? O sea, todo depende de las necesidades del mercado, del grupo de personas que estén al tanto de, ¿no? Hay personas que quieren personalización. Y claro, siempre les pregunto y les digo, supongamos, llegamos al salón y hay tres señoritas, sobre todo digo las señoritas porque normalmente los hombres no somos tanto en eso. Pero imagínense, chicas, tres chicas llegan, tres estudiantes llegan al salón, todas tienen el mismo polo, exactamente lo mismo, o sea, el mismo polo, ¿no? Entonces, yo creo que diría mínimo Rocha, que Roche, ¿no? Pensar que nos hemos comprado las tres. Tendemos siempre a personalizar, ¿no? O sea, la orientación normalmente es esa. La producción masiva, como hacen los chinos, por ejemplo, abarata los precios. Por eso es que nos revientan gamarra, ¿no? Pero a veces olvidamos que el gran valor agregado que le podemos dar es en diseño. ¿Ya? En diseño, o sea, rediseño. O sea, diferente. Si esa capacidad la podríamos empoderar mucho en nuestras realidades, como las nuestras, latinoamericanas, o países un poco más subdesarrollados, pero que tienen una alta capacidad de poder rediseñar, entonces, y mientras tanto la población tiende a la personalización, es muy posible que podríamos tener un resultado diferente. Eso es así, pero no existe. No hay una relación síncrona y sinérgica entre los que pueden hacer en las unidades académicas o de investigación y lo que demanda la sociedad. Eso lo sabemos en teoría, pero cuando se adquieren responsabilidades las olvidamos, ¿no? Solo levantan aquellos países o sociedades que lo tienen presente y saben que hay que invertir en educación y saben que hay que invertir en estas sinergias, ¿no? Y saben cómo hacerlo. O sea, la pregunta es, ¿nosotros en qué andamos cada vez que cambiamos de gobierno? No andamos en nada. Estamos preocupados en el medio, no en el fin. Nos agota el tiempo el medio, ¿no? O sea, el resolver el tema administrativo antes que la función para la cual hemos ingresado, ¿no? Eso lo sabemos quienes hemos tenido algún cargo institucional, ¿no? Demanda mucho estar haciendo informes, más que estar pensando para
hacer cosas, ¿no? Esas cosas a veces suceden, ¿no? Por eso es que tenemos ciertas desventajas en eso, ¿no? Y esas hay que entenderlas, entender que eso debe cambiar, ¿no? Aquí muestro dos. Sí, dime. Interrumpa, Ay, ¿eh? sí, es que quería comentarle eso de la normalización, me suena muy interesante cuando dijo de los precios, cuando los hacen en masa, y se me vino inmediatamente a la cabeza cuando las mascarillas estaban, no sé, 5 soles, 6 soles, y ahora no vas a pagar por una caja de 100 unidades 5 soles. O sea, antes pagabas tranquilamente 5 soles por una, y ahora te dan 100 y en menos de meses. Y se me vino inmediatamente a la cabeza ese ejemplo. Y bueno, Sí, eso quería comentarle también. pero fíjate, he visto no tengo acá esa mascarilla, la tengo en el auto, pero Ah, de he las visto, mucho, quirúrgicas. he visto muchos diseños, pero hay una mascarilla bien sencilla que tiene como unos ganchitos nada más, que viene así planita. Ese es un buen diseño. O sea, es un poquito complicado entender, quizás no para nosotros, pero la mayoría, de cómo se conecta el ganchito, pero es bien sencillita, bien chiquita. Yo me acuerdo la primera vez lo compré a 6 soles, después lo encontré a sol 50, ¿no? Entonces, ahora como tú dices, en masa lo venden más. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, ¿no? O sea, cuando tú fabricas, sobre todo elementos de plástico, imagínate tú que tú quieres fabricar algo como esto y quieres que sea así de plástico. Tienes que hacer su molde, ¿no? Y los moldes, sobre todo los metálicos, cuestan bastante caro. Un molde para hacer solo el cuerpo ¿no? De este pomito debe costar aproximadamente 3.000, 4.000 soles para hacer el molde metálico. Y ese te va a rendir posiblemente unos 20.000 o 30.000 o 50.000 de estos. Si tú lo divides, ¿no? Pero si tienes un molde metálico, tratado térmicamente, etcétera, te puede llegar a costar 5.000, pero ese te va a rendir 500.000. Pero igual hay un costo, ¿te das cuenta? Igual en los materiales. O sea, lo vas a usar 500.000 veces, te sale. Pero si lo vas a usar 50 veces, no tiene razón de ser, ¿no? Tienes que buscar otros métodos. Peor aún, si tú eres muy creativo y dices, no, las roscas que yo le voy a poner acá van a ser roscas diferentes, ¿no? Le voy a poner una rosca cuadrada porque esas son más seguras. Pero es muy difícil que en el mercado encuentres las roscas hembras cuadradas para tu pomo. Entonces no lo vas a encontrar. Entonces ahí estás equivocando el diseño. Tienes que hacer algo que está normalizado, ¿no? Sí, eso, la normalización realmente es importante. Por eso les decía, ustedes pueden hacer su bicicleta con elementos normalizados. El principio de los Legos es eso, ¿cierto? O sea, construyes cosas en función a simplemente las disposiciones de los agujeritos y los ejes y te puedes construir en cosas. Y es un principio interesante para mejorar ciertas habilidades de los niños, ¿no? Ya mis nietos hacen cosas fabulosas con los Legos, ¿no? Entonces yo digo, eso, o sea que en mi época no hacíamos eso. Pero en mi época, jóvenes, a diferencia de su época, no había celular, ¿no? Y yo en mi época, yo recuerdo a los 10 años, yo me construí mi propio skate, ¿no? Pero mi propio skate, el skate de antes, no era el skate que tiene era un skate que nosotros le poníamos una barra lateral, buscábamos rodajes usados y construíamos con maderitas, ¿no? Y ahí con el pie en la vereda, ¿no? Alando, ese era nuestro propio skate. Pues ahí había ya, sí, o jugar trompo, te genera ciertas habilidades. Ahora juegan muy poco trompo, también bolitas, canicas, ¿no? Ya eso te genera habilidades. No sé qué, las habilidades que te genera el celular de niño quizás son otras, sí, definitivamente son otras. Aprendemos a trabajar mucho en paralelo, ¿no? Sobre todo los hombres, porque las chicas tienen una capacidad de trabajo en paralelo mental mucho mayor que nosotros los hombres, eso sí está demostrado. Nosotros somos más secuenciales, ¿no? Termina uno, comenzamos otro, termina uno, comenzamos otro. Las chicas están pensando en 4 cosas, pero tiene un nivel a veces de eficiencia bajo, ¿no? Eso es normal.
Bueno, me estaba yendo a otro lado, pero ya, continúo, porque continúo. Ya, decía acá, claro, no pretendemos ser esto, pues esto es un diseñador industrial, aunque hay alumnos, estudiantes como ustedes, yo tuve alguno que dibujaba bien, ¿ah? Bien, era excelente, me ayudaba, me acuerdo, hacía bosquejo muy bueno. Miren, yo me contento con esto también. Y entonces acá, estos se llaman bosquejos, ¿no? O sketch en inglés. Son bosquejos, necesitamos estos bosquejos, porque para plasmar una idea hay que bosquejarla, sobre todo si va a ser fabricada. Este es un dibujo hecho en computador, pero este es su bosquejo. Entonces nosotros vamos a hacer bosquejo y vamos a hacer esto. Pero lo del computador lo vamos a hacer basado en lo que hicimos en el bosquejo. Y aquí, si para mí esto es un cilindro, tendremos que indicar de qué manera es un cilindro. Algunas reglas del dibujo, ¿no? ¿De qué manera esta zona es roscada? Porque está roscada, con algunas normas del dibujo, ¿no? Entonces ya entendemos que esto es una zona roscada, que tiene diámetro de tanto, esto tiene otro diámetro, esto tiene un diámetro, longitudes, y entonces ya es en este solo bosquejo ya nos podemos imaginar cómo es el objeto, ¿ya? Por lo menos su forma. Esas son las reglas que aplicamos, ¿no? Siempre presento esto, ¿por qué? Porque ustedes han hecho esto en construcciones geométricas. Sobre todo en este tatuaje, miren, tiene un montón de construcciones geométricas de enlaces, de curvas. ¿Ya? Este es un ejemplo. Bueno, este era para mostrar un elemento que es la leva. La leva tiene una forma de dibujar, pero es su aplicación, ¿no? El árbol de levas en un motor, ¿no? Tiene su función, ¿no? O estas llaves, ¿no? Se supone que esto ustedes han practicado en construcciones geométricas. También la representación de un producto puede ser hecha de esta manera, pictórica. Esta manera pictórica, como les digo siempre, es para no estudiantes de ingeniería, porque esto lo debe entender cualquiera. Esto lo van a encontrar muchas veces en los catálogos de piezas de un objeto o de una planta, donde pictóricamente nos muestran cómo están distribuidos. Yo ya entiendo cuál es la secuencia digamos, este, de montaje, ¿no? ¿Cierto? Acá. Ese es pictórico. Sin embargo, existen este otro tipo de planos que nosotros como ingenieros debemos tener la capacidad de entenderlos. Claro, aquí he colocado el objeto en 3 dimensiones para que veamos. Aquí no hay nada tridimensional. Aquí solamente hay vistas y cortes y por lo tanto quien sabe leer un plano lo entiende. Así esté en el idioma que esté, ¿no? Que esa es una ventaja del lenguaje normalizado del dibujo técnico. Bueno, los croquis a mano, ahí están, miren, 2 vistas de un objeto a mano alzada. Cuando yo les pido que hagan a mano alzada, yo les digo que me hagan la línea así, media curva, no me interesa. O sea, lo que me interesa es que apliquen bien las normas del dibujo. No en las líneas exactas, sino en la representación adecuada de las líneas invisibles, de las líneas de simetría de los elementos simétricos o de la vista simétrica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este dibujo que ustedes ven es un dibujo a mano alzada aparentemente muy malo, pero forma parte de la documentación de una patente, ¿no? Claro, ahí se está patentando seguramente algún aspecto puntual, pero para que tenga una idea el lector, le muestran dónde trabaja ¿no? y cómo está dispuesto. Lo de arriba es un boceto, pero ya es un boceto que nosotros no, en principio no tenemos capacidad de hacer, o sea, sí lo podemos hacer, pero esto es más formativo ya de los diseñadores industriales o quizás de los arquitectos, ¿no? Los arquitectos normalmente no dibujan objetos que se fabrican, ¿no? Y el dibujo con instrumentos, ¿no? O el dibujo con medios informáticos, como el CAD, ¿no? Miren,
Aquí tenemos un efecto, también un pictórico de este montaje, ¿no? Como que tenemos esta vista con su corte de un elemento, o tenemos también un dibujo, ¿no? O una foto, o un dibujo adecuadamente renderizado, etcétera, ¿no? Entonces, varios tipos de dibujos, ¿no? Pero al final siempre es relevante entender que un dibujo de ingeniería técnico cumple normalmente la función de visualización, o sea, poder entenderlo, poder comunicar, que comunique, ¿no? Y formar parte de la documentación del objeto del conjunto, ¿no? Entonces, disculpen que lo he dejado así, pero dije, lo traduzco, mejor lo dejo ahí porque es fácil de entender, ¿no? Funciones y tipos de dibujos, ¿no? Dibujos de ensambles, subensambles, de detalle propiamente dicho, pictóricos de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, acá ven estos planos, o sea, un producto posiblemente que está compuesto de varios planos, ¿no? Que es donde en cada plano hacemos el dibujo de detalle de cada uno de ellos. Y este es el dibujo del montaje. Es un ejemplo. O de este tipo, ¿no? Que está ya montado. Y nos señalamos solo algunas partes. De hecho, este documento está acompañado posiblemente de otros que son los detalles de cada elemento. Donde siempre tenemos en la parte inferior el cajetín o la zona de información del producto. Ya quién lo dibujó, cuándo se dibujó, características específicas, la tabla de partes donde nos indica que el número 9 se denomina tal y son tal cantidad, el número 5 es el washer, que son 3, ¿no? El 5 está acá. ¿Okay? Y los dibujos de detalle de cada uno, en un solo plano o por planos diferentes, ¿no? Acá lo estamos viendo en un solo plano. El montaje va en un plano y los demás dibujos o representaciones, por ejemplo, van en un solo plano. Por decir, este elemento es una especie de, lo llamamos espárrago. ¿Por qué? Porque en esta zona tiene rosca y acá tiene rosca. Y necesita una sola vista. Porque es un elemento cilíndrico, no necesita más. El de acá también necesita una sola vista, porque es un elemento cilíndrico. El de acá también. El de acá también, solo que le han hecho un corte para ver la parte interna. El de acá no, sí necesita dos vistas. El de acá también, el washer es como una arandela, ¿ya? Entonces, ese sí tiene una vista, pero en corte. El de acá también una vista. O sea, vamos a entender de que los objetos se representan en las vistas necesarias, ¿ya? Sea en dos como acá en realidad podría ser la uno, pero por este detalle que hay un rebaje arriba le han hecho la vista derecha o izquierda, ¿no? Pero esto sí, una sola vista, se entiende, miren, acá dice M3 se refiere a una rosca métrica, ¿no? Entonces ya se entendió qué es rosca, qué medida tiene, las medidas de acá, igual acá. Así van los planos, ¿no? Es uno pictórico específicamente, o como los que dije, ¿no? Esto es de catálogo. Dice, uy, ¿sabes qué? Esta maquinita, ¿no? Se llama lograr el repuesto tal. A ver, ¿qué modelo es? Modelo tal. Pum, te sacan el catálogo. Ah, ya es este elemento, lo tenemos, no lo tenemos, ¿no? Etcétera. En términos genéricos, al final la secuencia completa, desde el concepto de dibujo hasta su fabricación, se supedita normalmente al flujo que ustedes ven a la izquierda. Si alguien va a diseñar o va a rediseñar, primero tiene que tener claro el contexto en el cual se va a desempeñar ese producto, ¿no? Y identificamos problemas, ¿no? O sea, los requerimientos, las perturbaciones en las cuales va a estar expuesto, inclusive, ¿no? O sea, de repente, economía, como dice ahí, o hasta temas políticos, ¿no? No sabe, ¿no? Entonces, hay que basarnos primero en las ideas primarias, ¿no? Que uno tiene, se refinan los diseños, se optimizan los diseños, se decide cuál va, qué parte va, cómo va a quedar y bueno, se documenta. Entonces, mientras tanto,
cuando esto ya se tiene claramente, por ejemplo, en optimización y análisis tenemos el análisis del sistema. CAE se refiere a ingeniería asistida. Podemos ahí simular el objeto, si va a soportar los esfuerzos o no va a soportarlos. Antes de hacer el prototipo, lo prototipamos digitalmente y lo probamos con simuladores, ¿no? O sea, Inventor, por ejemplo, tiene un módulo, vamos a usar de simulación, si es que el software, el objeto, está capacitado para soportar determinado tipo de esfuerzos. Si no está capacitado, entonces lo que hacemos es lo rediseñamos. De repente lo hacemos un poco más grueso a la parte, ¿para qué? Para que soporte más la carga. O si el elemento soporta largamente el esfuerzo, entonces lo optimizamos. ¿Para qué voy a gastar tanto material? Disminuye las dimensiones, ¿no? De repente le hago un par de agujeros para ahorrarme material y aún sigue soportando, entonces ya usé el análisis CAE. Entonces, entre CAE y CAD siempre está, ¿no? Simulo, mejoro, funciona, vuelvo al CAD, vuelvo a rediseñar, vuelvo a hacer el CAE, como dice ahí, y de ahí ya termino con la generación de los datos del sistema de asistido, listo para que vaya a manufactura. Claro, esto es a grosso modo, ¿no? Hay un procedimiento X, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa en la cual estamos. Y dependiendo del tipo de producto, si es un producto masivo o si es un producto personalizado. Entonces, los Lamborghini siempre se han caracterizado porque se supone que son máquinas que son fabricadas de manera casi artesanal. Es un decir, ¿no? Porque realmente el motor no lo hacen artesanalmente. De hecho, tienen que tener una fábrica que fabrica motores, ¿no? Pero el Lamborghini que te va a llegar, lo fabrican prácticamente con moldes casi unipersonales, ¿no? Correcto. Entonces el precio se eleva, pues, ¿no? Pero tú dices, ese Lamborghini lo hicieron para mí, ¿no? Aquí yo compro un auto y diga, bueno, este es 2020, ok, pero esos han hecho 1 millón o esos han hecho 800.000. Le han cambiado el color, le han agregado alguna que otra cosa, ¿no? Pero aparece el 2021, es exactamente lo mismo, lo único que ha variado es alguna parte del diseño de algo, el diseño que no compromete la funcionalidad, ¿no? De repente la ergonomía posiblemente, ¿no? O este modelo de repente lo ha hecho un poquito más aerodinámico, ¿no? Pero el motor sigue siendo el mismo. Los motores de autos normalmente cambian de nuevos modelos de motores, cambian cada 5 o hasta a veces cada 10 años. Lo que cambia es lo demás, ¿no? Eso es. Entonces, bien, todo lo que se hace normalmente en una actividad real de diseño. Bueno, este cronograma lo vamos a dejar ahí porque va a cambiar, porque el sistema de evaluación ha cambiado. Profesor, Dime, disculpe que le interrumpa, es que como comentó que cada hora le avisáramos sobre un pequeño break, son las 10:30. ¿cuánto? ¿5 minutos está bien? Para que estiren las piernas yo también. O Sí, 10 minutos. Ahí me dice nada. ya, ¿Sí? sí, ¿No? profesor, está bien, Ya, profesor. 10 minutitos. ¿Ya? Listo. Gracias, profesor. Gracias a ti.
No sé si ha pasado 10 minutos, creo que ya, ¿no? Salí, Giselle, salí a la calle un rato porque creo que hace 2 días que no salgo. Continuamos. Veamos. Esto ya ustedes conocen, ¿ah? Los métodos de proyección. ¿Cuál es el que usamos normalmente en ingeniería? Usamos justamente el sistema de proyección paralela, ortográfica y de vistas múltiples. O sea, frontal, perfil derecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Superior. Y proyecciones axonométricas. Dentro de ellas usamos, por lo menos en la asignatura, la isometría. ¿Ya? Existen otros tipos de proyecciones, principalmente la perspectiva, que es el sistema de proyección real, que es tal y cual nosotros miramos y percibimos los objetos, ¿no? Perspectiva cónica, ¿okay? Que se usa mucho, pues en ingeniería no usamos mucho, más en arquitectura, ¿no? Bueno, como dice ahí, la teoría de proyecciones es usado, ¿no? O sea, para representar objetos en 2D y 3D, ¿no? Papel y computador. En realidad, aunque ahora, como vamos a ver por el proyecto que van a hacer, siempre se van a relacionar, pero va a estar supeditado lo que hagamos en el computador a lo que hemos hecho en el papel. ¿Ya? Voy a llegar un poquito a eso, voy a avanzar rapidito esto. Porque era una especie de repaso, pero asumo que ustedes ya lo recuerdan. Cuando los sistemas de proyección que se usaban antes de aproximadamente 1860 para representar ¿qué? Por ejemplo, para dibujar un arma, para dibujar un castillo, un fuerte, era tal y como se percibía, era percibido por un pintor, ¿no? Por eso es que contrataban a los buenos pintores, ¿no? Que eran los paisajistas. Ellos usaban, siempre han usado y usan el sistema de proyección en perspectiva. Hasta que alguien encargó, en este caso fue Napoleón, que encargó a su general, uno de sus generales, que los planos que llegan a mano del enemigo sean difícilmente entendibles. Algo así, ¿no? Porque era muy fácil ver un dibujo pues, de un castillo que cae en manos del enemigo, que es entendible para el enemigo y para el usuario. Así que cae en manos de Gaspar Monge, ¿no? Gaspar Monge era un matemático y él inventa el sistema de proyección paralelo. O sea, dice, ahora no importa dónde esté el plano de proyección y el objeto, lo cierto es que las líneas van a ser paralelas y por lo tanto, así la distancia sea mayor, la proyección va a tener la misma dimensión. Lo que no sucede en perspectiva, ¿no? El plano de proyección está más allá y nosotros vemos que el objeto se hace más grande, ¿no? El caso concreto es si uno pone el pulgar al frente y el pulgar es más grande que la pared que tenemos al frente, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de percepción nuestra es en perspectiva. Entonces él crea el sistema de proyección paralela, ¿no? ¿Qué es el que usamos? Este es el normal, digamos, ¿no? Así que en dibujo técnico es el sistema de proyección paralela. Donde lo que representamos, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Estas líneas, ¿cómo se llaman? ¿Alguien se acuerda? De hecho, este es el plano de proyección. Y esto que he dibujado, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Tiene un nombre, se llama vista, ¿ya? O sea, la representación de un objeto en un plano de proyección se llama vista, ¿ok? La diferencia, ¿no? Entre planos diferentes, entre planos, lo he pasado rápido, ¿no? Depende de la distancia del plano de proyección con respecto al objeto, en proyección de perspectiva. En paralela no, pues. Muy bien, no es usado, fíjense, el sistema de proyección de perspectiva no es usado en la manufactura de objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más complicado crearlo, no nos revela las medidas y formas exactas, ¿no? Básicamente, ¿ya? Eso está claro. Así que nosotros nos abocamos al sistema de proyección ortogonal.
¿Qué tenemos? De este objeto tenemos las vistas, ¿no? Aquí hemos dibujado una vista. Esta es la división de los planos para la vista superior quizás y la vista frontal, ¿no? Los podemos representar de diversas maneras, sigue siendo ortogonal. Usamos nosotros el sistema de proyección múltiple, porque dice, como dice acá, cada vista muestra, dice, ¿cómo dice? Es que cada vista, ¿no?, muestre un objeto en 2 dimensiones, ¿no? Claro, porque usamos planos bidimensionales, ¿no? Entonces, y así comenzamos a recordar que este objeto que acabo de borrar, o que se acaba de desaparecer, se sustituye por 2 vistas, ¿no? Ortogonal, ¿no?, y vistas múltiples, donde una de ellas es la frontal y otra es la lateral, ¿no? Porque acá tenemos solo frontal y lateral. ¿Cuál es la frontal y cuál es la lateral? Va a depender del sistema de proyección que usemos, el sistema vamos a recordar eso. Si para mí esta es la frontal, lo que yo miro a la derecha, de la izquierda, perdón, ese es mi lateral izquierda. Pero ese es en el sistema de tercer cuadrante, ¿ya? Que es el sistema que nosotros usamos. Se llama el sistema de ISO-A. ISO, que es la institución de normas, o sea, ISO vendría a ser International Standard Organization, Organización Internacional para la Estandarización. Es una entidad súper conocida, procura que las acciones que se realizan en todas las actividades económicas sean normalizadas, con el objetivo primario ¿de qué? De que las transacciones sean más fáciles, ¿ya? Claro, si yo digo que voy a comprar, no sé, pues, un container de pernos de 1 pulgada de largo y de repente de 3/8 de espesor o de ancho, de diámetro, y por algún motivo no he encontrado tuercas, puede ser que encuentre esas tuercas en otro lado del mundo, si es que se trabaja normalizadamente, o encontrar de 3/8. ¿Ya? Entonces eso forma parte de la normalización. Se pretende que las cosas que se hacen sean normalizadas, igual en el lugar donde uno trabaja. Entonces de ahí han devenido muchas cosas, como por ejemplo las normas de calidad, las ISO 9000, 14000. ¿Qué significa eso? Antes, jóvenes, cuando alguien hacía una transacción, veía el producto que hacía el proveedor y decía a veces, eso es lo que quiero. Entonces necesito que me fabriques de estos 50.000. Y de pronto le llegaban los 50.000 y de repente 5.000 se parecían, los otros estaban defectuosos, los otros no se parecían, tenían diferentes dimensiones. Así que cuando aparecen las normas ISO, se dice, muy bien, las normas no son obligatorias, pero realmente se hacen obligatorias cuando tú tienes que transar con alguien. Una anécdota concreta. El año 91, sí, 91, que estaba Fujimori, había se había generado una especie de mesa de negocios para pequeña empresa en el sur, en Tacna o en Arequipa. Se quería promover las pequeñas empresas que había en la zona. Y en Tacna había una empresa que hacía hebillas jóvenes para cinturón. Y las hacía de 4 o 5 diseños diferentes. Así que llegaron unos japoneses a esa mesa de negociación y les encantó las hebillas y dijeron que querían comprar hebillas. ¿Está bien? Entonces dijeron, mira, de acá a 2 meses necesitamos, máximo 2 meses, que nos mandes unas 20.000 hebillas para... 20.000 ya podrían hacerlas. Cuando enviaron las 20.000 hebillas, porque esas fueron fabricadas en la empresa que había estado en la mesa de negociación, normal. Después les pidieron 1 millón.
Entonces ahí tuvo problemas la empresa, pues dijo 1 millón no vamos a poder hacer en los próximos 4 o 5 meses. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Subcontrataron empresas. Les indicaron las dimensiones y todo lo demás. Y enviaron los 300.000 primeros, faltando ya un mes para que cumpla el plazo. Y fue un desastre. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque todas eran buenas empresas. El problema es que en algunos casos, o sea, los moldes que usaban se desgastaban, en otros casos se crearon nuevos moldes, y entonces, recuerden ustedes que a medida que hay muchos eslabones en un sistema, el sistema se vuelve menos eficiente, se degrada más. Entonces ocurrió eso. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque digamos que por esas fechas, después de un tiempo, ya cuando alguien ve algo que haces bien, te dice, muy bien, pero quiero que tú me garantices o me indiques si tu empresa está certificada. Tiene una ISO 9000 o ISO 14000. ¿Qué es eso? Que si tú tienes esa certificación, la empresa que te va a contratar está tranquila porque sabe que dentro de esa certificación, te han dado la certificación porque he evaluado que tus procesos son ordenados, que tu área digamos, de equipos tiene un mantenimiento cíclico de acuerdo a un programa, ¿no? Un programa de mantenimiento, que tu encargado de mantenimiento es una persona que se capacita o lo capacita la empresa cada 6 meses y es ingeniero y tiene certificación de mantenimiento, ¿no? Que has certificado por 5 veces, supongamos, la empresa, imaginemos, ¿ok? Que tu documentación está tal y como indica la norma, etcétera. Entonces, si la certificadora ve que tienes todo eso y te certifica, eso significa que estás garantizando que tú vas a cumplir con lo que te piden. Ya, eso es lo que pasa. Entonces, ISO propugna todo eso. Y las normas técnicas también, ¿no? Estoy a grosso modo. El tercer cuadrante es la representación de los planos de proyección como si fuese dentro de una caja, ¿no? O sea, si yo dibujo, voy a hacerlo acá mismo, a ver si me permite hacer, así sí me permite, acá mismo, ¿ya? Rapidito nomás, acá mismo. Solo les hago recordar, porque estas cosas las han visto ustedes jóvenes, ¿ah? O sea, yo por decir, tengo 2 planos principales. Este plano al cual voy a llamar frontal y este otro al cual voy a llamar plano horizontal. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Este objeto va a ser representado en el tercer cuadrante, ¿ya? O sea que lo tenemos como así, ¿no? Como un... Acá hay espesor, no me acuerdo. Ya, bueno, ahí nomás. O sea, como dentro de una caja de cristal. Entonces, lo que del objeto se proyecte hacia los planos, por ejemplo, les dije, este es el plano frontal, este es el plano horizontal. Si yo lo proyecto el objeto que está dentro del tercer cuadrante, esto va a ser mi plano frontal. Si lo proyecto hacia arriba, debe ser el plano horizontal. Si lo proyecto, el plano de acá es el plano de perfil derecho. Y hacia el otro lado que no se ve, el plano de perfil izquierdo. Si es que yo lo proyecto en el tercer cuadrante. Yo lo que estoy haciendo en este momento, estoy desplegando los planos con respecto a uno principal. El plano principal siempre es el frontal. Entonces, esta cara, este plano se despliega y al final obtiene esta forma. Y el otro, el horizontal, gira 90 grados hacia acá, ¿no? Y vamos a tenerlos todos en un solo plano. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto. Este va a ser el frontal, este va a ser el horizontal. ¿Se dan cuenta? Si yo hubiese representado el objeto en el primer cuadrante, supongamos que este es el objeto en el primer cuadrante, entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que yo mire hacia acá va a corresponder a la frontal. Y lo que yo mire desde arriba va a corresponder
a la vista horizontal. Pero cuando yo despliegue con respecto a la frontal, la horizontal, vamos a tener en el primer cuadrante que arriba está la frontal y acá está la horizontal. ¿Se dan cuenta? Y si yo lo meto también dentro de una caja, lo que yo voy a mirar desde acá, la voy a representar acá. Ya, esa es la diferencia entre este es el tercer cuadrante o ISO A, ISO americano. ISO no quiso pelearse con los gringos, obviamente, porque la maquinaria que hay en el sistema de Sajón, pies y pulgadas, y este sistema de representación tercer cuadrante. En cambio, este es primer cuadrante, o lo llaman ISO E, ISO europeo. ¿Cómo veo en un plano y voy a reconocer que están usando tercer cuadrante o primer cuadrante? Por el símbolo. El símbolo del tercer cuadrante es este. Es ya me pasé, es un cono truncado. No, es un cono truncado. Este es tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces, cuando vemos nosotros esto, perdón, al revés. Sorry, voy a borrar. No lean su print screen. Ya sea raro. Nosotros usamos tercer cuadrante. Ahí está. Y así es un cono truncado, pues, ¿no? Entonces, el cono truncado lo dibujo así, ¿no? Entonces, acá tengo esta vista, que vendría a ser la frontal, y lo que veo de acá vendría a ser la lateral derecha, que es este cono trunco, ¿no? Esto es representación del tercer cuadrante. Del primer cuadrante es lo que había mostrado. Entonces, va a depender de lo que nosotros usamos. ¿Ya? Y eso lo ven acá. Voy a regresar rápidamente. Creo que voy a tener que borrar esto. Ya. A estos planos. Vean este plano. Este plano indica que la proyección que usan es tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Sistema americano. Curiosamente, nosotros usamos el sistema del tercer cuadrante porque es más sencillo. ¿Ya? Sin embargo, Gaspar Monge, el creador del sistema, creó el primer cuadrante. Por eso es que los europeos utilizan primer cuadrante. Nosotros usamos tercero, es más sencillo. ¿Ya? Yo uso tercero. Pero ustedes están en la capacidad de poder saber si es tercero o primero en función del símbolo que va a aparecer. ¿Ya? Entonces, lo que hemos explicado, ¿no? El tercer cuadrante y sistema ASA lo tenemos dentro de la caja. Tenemos las vistas, representación del objeto en el plano de proyección, frontal, plano horizontal, plano perfil derecho, que son las tres regulares. Y aquí recuerden, un objeto no se representa en tres vistas, se representa en las necesarias, ¿ya? Tengan cuidado. Si es suficiente una vista, se hará en una vista. Si es necesario dos, se hará en dos. Si no son necesarias tres, se harán en tres. Entonces, el principio de lo que ustedes han visto el siglo pasado, en los que están en segundo, o los que están en tercero del siglo antepasado, la proyección de puntos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? La cota, ¿no? La cota es la distancia del punto de proyección hacia el plano H, el alejamiento, el apartamiento, ¿no? Solo les hago recordar, ¿no? Solo les hago recordar. Como principios de la proyección de objetos. Primero a través de puntos, ¿no? Como ven ustedes acá. Puntos, y hacemos esto que se llama depurado. El depurado es alinear todo en un solo plano y no representarlo así, sino representarlo así. Este es el depurado, ¿no? Y nosotros en el tercer cuadrante lo trabajamos así, ¿no? En la proyección del punto A, en la frontal, en la de perfil y en la superior. Entonces, ya tenemos el sistema del objeto proyectado en tres vistas regulares. La pregunta es, ¿las tres son necesarias? La respuesta es,
Depende, ¿no? Si hay dos vistas que son suficientes para entender al objeto, no necesitamos una tercera. ¿Ya? Normalmente yo les digo que si todas las cotas se pueden colocar en ambas vistas, en dos vistas, y la tercera está de más, ya no necesitan como la de 20, por ejemplo, acá, que podría ser mostrada acá. Entonces es muy posible de que esta vista esté de más. No, esa es una forma. ¿De acuerdo? Podrían ser solo dos vistas. Esta era una prueba de entrada que hemos hecho, pero no le voy a hacer prueba de entrada realmente. Era, dada la vista en isometría, dibujar el objeto en las vistas necesarias. O en las tres vistas les pedían. Entonces, ustedes eligen la frontal. ¿Cuál es la frontal acá? O sea, en un objeto, normalmente dicen, profe, la que está acá. Claro, pero el fundamento es que la frontal es la que nos va a dar mayor cantidad de información o nos va a dar una idea de cómo es el objeto. ¿Ya? Puede ser que esto esté girado y entonces le seguirán a la cara que nos da más información, ¿cierto? Esa sería la frontal. No, voy a ver si se puede acá hacer esto. Sí, debe poderse, ¿no? A ver. Así se puede. Creo que se puede así o así. Ahí está, por ejemplo. En este caso, la frontal vendría a ser mirando desde la izquierda, de la derecha, ¿sí o no? Porque es la que me da más información. En el caso anterior, el que está por defecto es la cara izquierda. ¿Por qué? Porque esta cara me da más información, la representación de esta me da más información. Así que la frontal no siempre está a la izquierda, no siempre está a la derecha. Depende del objeto, ¿no? O sea, si yo tengo un objeto que lo pongo en una posición, yo elegiré el plano que me va a representar la vista principal. La otra era hacer las vistas, dadas las vistas, hacer el dibujar o plantear un bosquejo de la isometría, ¿no? ¿Cómo sería esto? Bien, acá viene lo siguiente. El prerequisito de este curso significa que yo muestro esto, tiene la capacidad de representar en vistas. Yo muestro acá, usted tiene la capacidad de tener una idea de cómo es el objeto. Porque acá nos dicen, estas dos vistas son suficientes para entender cómo es el objeto. La pregunta es, ¿entienden cómo es el objeto? ¿Ya tienen una idea más o menos de cómo es el objeto? ¿Qué dicen? Ese es el planteamiento, ¿ya? Si no, tienen que repasar un poquito. Ah, ya, acá les pedían, hazme la tercera vista, sí, está la tercera vista. Pero solamente vamos a poder hacer la tercera vista si es que hemos entendido en estas dos vistas el objeto. No hay otra forma. Solo si entendimos cómo es el objeto, podríamos plantear la tercera vista. ¿Ok? Bien. Así que háganse un repaso de vistas. Ya. Si bien es cierto, vamos a trabajar con objetos sencillos, pero igual. Ya igual. En las prácticas, en realidad no son ejercicios relativamente complejos, pero a nivel de ustedes, pues. Los formatos de uso que tenemos en el dibujo técnico colocado acá son dos sistemas. Justo este es el sistema americano y este es el sistema internacional, propuesto por DIN. DIN es el sistema de normas alemanas. Las normas DIN son normas alemanas. El 90% de las normas DIN son compatibles con ISO. O sea, para que tengan una idea del nivel de desarrollo que tiene la ingeniería alemana. Inclusive las normas rusas, por ejemplo, que son las GOST, el 95% son como las normas alemanas, ¿no? Las normas UNE, que son españolas, homologan nada más con las alemanas. Las normas UNI, que son normas italianas, hacen lo mismo. Bien, en cuanto a formatos, entonces recuerden que el formato A0 está basado en 1 metro cuadrado de papel, y del metro cuadrado que es el A0, la mitad es un A1, de la mitad del A1 es el A2, hasta que llegamos a las hojas que usamos normalmente, que son formato A4.
de ingeniería son de A4, A3, A2, A1 y A0. Las A5, A6, A7 y A8 están consideradas, pero no se usan en dibujo. Y estos son los formatos de dibujo de ingeniería que se usan normalmente en el sistema americano, ¿no? Si ustedes ven, está acá todo en pulgadas. 44 pulgadas por 34 pulgadas. Lo multiplican por 0.0254 y van a ver si es cercano a un metro cuadrado, ¿no? ¿Qué es cercano a un metro cuadrado? En realidad, si lo llevan a pies, posiblemente va a ser más preciso en pies. Recuerden que un pie son 12 pulgadas. Bien, entonces tienen su formato E, su formato D, su C, D y A, ¿no? Este formato les es conocido, ¿no? El tamaño carta. Bien. ¿Qué es para nosotros? Este objeto está representado en esta vista y en este corte. Lo que quiero acá mostrar son las líneas y el lenguaje de las líneas, ¿no? El lenguaje de las líneas, me refiero a que las líneas se usan en función a lo que necesitamos de ellas. Por ejemplo, esta línea que pasa por el centro nos está mostrando o nos está dando una idea de que esta es una línea de simetría, igual que la de acá. Y que las líneas de contorno son líneas que determinan el contorno del objeto con el espacio. Sin embargo, estas otras líneas, que acá han salido gruesas, pero en realidad son más delgadas, nos están diciendo, intuitivamente, sí o no, que es la posición que adopta este elemento con respecto a la horizontal. O sea, que este se mueve hacia acá. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Entonces acá ustedes a la izquierda aprecian las líneas de ejes o de simetría, las líneas del contorno, que son todas estas, que son más gruesas, las líneas ocultas, que son menos gruesas, la línea de planos de corte, la línea de rayado, varias líneas. Nosotros vamos a usar ellas. En realidad vamos a usar 3 tipos de líneas, sobre todo para los bosquejos que ustedes hagan. Miren, en términos genéricos, estos tipos de líneas se usan en ingeniería. Miren, son un montón. Nosotros solamente vamos a usar la continua gruesa, a veces la continua delgada, la línea de trazos para líneas invisibles, ¿de acuerdo? Y la línea de ejes o de simetría. O sea, las líneas delgadas, ¿no? Aquí son estas. Pero en vez de la rayita corta vamos a hacer punto o también puede ser raya corta. Son 3 tipos de líneas nada más. Lo demás viene. Esta es una línea mano alzada, por ejemplo, como acá. Vamos a ver para qué se usa. ¿Por qué? Porque es el tipo de lápiz que vamos a usar. O portaminas. Yo prefiero portaminas, ¿ya? Prefiero portaminas. Acá, por ejemplo, están los 3 tipos. Contorno, líneas ocultas y líneas de ejes o de simetría. Son los 3 tipos de líneas que usamos normalmente. Para lo que son letras, según las normas, estas son normas UNE, pero son compatibles con ISO, son de 2 tipos con respecto a su posición, rectas y cursivas. Ya, rectas y cursivas. Y normalmente la relación de los tamaños está dado acá, en función de la altura. Si yo decido que la altura es 10 milímetros, entonces yo sé que la letra minúscula va a ser 0,7 de H, no, o sea, 7 milímetros. Y así sucesivamente. Pero nosotros, yo no voy a estar midiendo letras, jóvenes, nosotros vamos a usar la cursiva, que es esta de acá. Solamente les voy a pedir lo siguiente, en la cursiva. En la cursiva lo único que tienen que hacer es esto. Voy a escribirlo acá. Van a ser 2 líneas paralelas. Disculpen. Van a ser 2 líneas paralelas. Uy, ya regresé con la anterior. Van a ser 2 líneas paralelas. Esta es línea. Acá es. 2 líneas paralelas delgadas. Que se vea con las justas. A ver esto. Cuya altura siempre va a ser 5 milímetros. ¿Ya? 5 milímetros. Y con sus escuadras, recuerden que las escuadras
son dos. Una de 45-45, que es la escuadra propiamente dicha, y la otra que es de 30 y 60. Estamos hablando de ángulo. A la escuadra de 30-60 la denominamos cartabón, ¿ya? De hecho, ustedes van a buscar al frente de la uni y piden un cartabón, le van a buscar una carta con una cartabón. No van a entender. Entonces, simplemente son escuadras, pero en el lenguaje real es un cartabón, la escuadra de 30 por 60. Entonces, en una escuadra de 30 por 60, ustedes van a hacer esto. Van a poner la de 45 con la salida de 30 y van a generar el ángulo de 75 grados con la horizontal o 15 grados con la vertical. Y ahí ustedes van a utilizar para escribir, ¿ya? ¿Dónde está esto? Acá. No. Un ratito. Acá era. Estoy buscando una línea y voy a ver dónde se le da espesor acá. Acá. Y voy a cambiarle de color, supongamos, ¿no? Desde acá ustedes escriben, ¿no? Ustedes escriben acá, supongamos, código. Ah, este salió muy grande, muy gruesa, muy gruesa. Demasiado gruesa. Así nomás. Ya, su código, ¿no? La adaptan su 2000, pero cursiva, ¿ya? Siempre piensen que esta es paralela a esta de acá. Aquí lo estoy haciendo con el lápiz y me sale mucho mejor en el papel, obviamente. ¿No? Supongamos acá voy a poner mi apellido, ¿ya? Mi apellido no va a alcanzar, pero voy a poner solo la primera parte. O sea, cualquier bosquejo que ustedes hagan, siempre tienen que hacer en cursiva su letra, ¿de acuerdo? 5 milímetros. Ya. Nada más. Es lo que necesito que hagan. Pasamos. Eso lo están apuntando, asumo yo. No necesariamente. Pero es mejor que todo sea mayúscula. Sí, tienes razón. Es mejor que todo sea mayúscula. Sí, así nos unificamos. Mejor todo en mayúscula. Pues no vamos a hacer grandes textos, más que código, nombre, la denominación de algún elemento, etcétera, ¿ya? Miren los rótulos. Los rótulos a veces son muy complejos porque tienen que albergar mucha información. Sobre todo en fábrica, que a veces hay elementos que se van rediseñando muchas veces. Siempre hay alguien que ha dibujado, alguien que ha revisado y después alguien que ha aprobado, ¿no? Aprobó, sí. Por ejemplo, ¿ven? Este es primer cuadrante, es el símbolo. Nosotros vamos a usar un sistema muy sencillo, ¿no? Que es el rótulo del curso. Aquí están las dimensiones, ¿de acuerdo? Si son dos, bueno, dos, si es uno, el trabajo va a ser ahora individual, ¿ya? Este ciclo va a ser individual. El ciclo pasado creo que también fue individual. Fue individual, ¿no? Yair, Iber, individual era, ¿no? Y a este ciclo va a ser más sencillo, ¿eh? Ya me ha apiadado de ti. Ok, aquí tienen un ejemplo. Ya en las zonas, ya después explicaremos, por ejemplo, si son varios planos, P de P es el plano número tal de tanto, ¿no? Este es el plano segundo, el plano de 12 planos. Esta es la escala en la cual yo dibujo los objetos dentro, ¿no? El sistema de proyección, el nombre del producto, una grúa puente, pero acá estoy dibujando el gancho, ¿no? Nada más. Y esto es el código que le vamos a asignar al objeto. En nuestro caso, esta vez lo que vamos a hacer es, voy a mostrar lo que vamos a hacer. De las escalas arquitectónicas, urbanísticas y civiles, que son estas, a las escalas que normalmente usamos en ingeniería, que son básicamente la escala natural, la escala de ampliación y de reducción. En el caso de las escalas de otro tipo, como estas, por ejemplo, recuerden que ellos interpretan así, ¿no? 1 centímetro en el mapa es 25.000 centímetros de la realidad.
O sea que 25.000 centímetros son 250 metros. O sea, si yo agarro una regla en este mapa y mido 1 centímetro, entonces es la distancia de 250 metros en la realidad. En este mapa es 1 de 50.000. Aquí es 50.000 centímetros de 500 metros. O sea, agarro una regla, pongo 1 centímetro, la distancia desde acá hasta acá es 1 centímetro, supongamos, y esta es la distancia real, 500 metros, ¿no? Esas son las escalas que ellos usan, ¿no? Los arquitectos, los civiles. Nosotros usamos estas. Escala 1 de 1, normal, escala 2 de 1, 5 de 1, 2.5 de 1, 10 de 1, 15, 20, 25 de 1, que son normalmente las normalizadas, ¿no? Y el escalas de ampliación, o sea, y de reducción. Esas son las que usamos. No usamos estas escalas. Ya estas usan los arquitectos, los urbanistas, los antropólogos, no, ya bueno, los que trabajan con grandes áreas, ¿no? Y es más, ni siquiera le vamos a poner escala, simplemente 1 de 1, 2 de 1, 1 de 2, etc. Vean ustedes que en el caso de escala, el objeto, su tamaño real es este. Pero cuando yo dibujo, no es que estoy multiplicando por 2 y estoy poniendo acá 30, ni acá 30. Es visual. Visualmente, claro, yo agarro una regla de mido de acá a acá, esto vale 30. Pero la cota es la cota real, la cota inicial, ¿ya? Por eso le he colocado así. Así debe ser. O sea que la escala es solo un tema de apoyo visual. Acá vean objeto más específico, ¿no? Escala natural, escala 2 de 1. Este diámetro de 12 del agujerito, del circulito, aquí lo tienen igual, diámetro 2 en una escala mayor. Y lo tienen igual acá con diámetro 2 en una escala de reducción. Ya, eso hay que recordar. Y entonces una visión ya final, ¿no? Nosotros trabajamos con estas escalas. Las construcciones civiles, los topógrafos, urbanistas trabajan con escalas como ya he mencionado, ¿no? 1 milímetro de la realidad es tanto, ¿no? Etcétera, y otras escalas. Esto puse para que más o menos tengan una idea, ¿no? De las dimensiones. Esto ya no vemos, ¿eh? Esto ya no vemos. Era un ejercicio, digamos, que en algún momento dice. Este está en una escala 1 de 50. ¿Cuánto vale en la realidad, no? Usando escalímetro. Pero no usamos escalímetro. Yo tengo mi escalímetro, pero nosotros en dibujo no usamos. O sea, ustedes han usado, no sé si usan dibujo. Son 6 escalas. Lo usan mucho los arquitectos, ¿no? Porque a veces se representan en una escala de 1 de 75, por ejemplo, y quieren dibujarlo en una escala de 1 de 25. Entonces simplemente agarran su escalímetro, buscan la escala de 1 de 75 como acá. Aquí 1 de 75, por ejemplo, aquí está marcando 3 metros, por decir es esto, de acá a acá. Lo van a pasar a 1 de 25. 1 de 25, 3 metros. Es mucho mayor, ¿dónde está? 1 de 25. Entonces, 1 de 25, fíjense, 3 metros es de acá a acá, ¿no? Entonces, lo que hacen es simplemente lo pasan, ¿no? Eso es. Para eso usan. Pero nosotros no usamos, ¿ya? Queda como información. Muy bien. Acá sí. Estas 3 líneas que hemos indicado, líneas de contorno, líneas continuas gruesas, las líneas invisibles y las líneas de ejes o simetría. Una cosa es el diámetro de la portamina, del repuesto, ratito, y otra cosa es su dureza. Eso lo saben. Este portamina, por ejemplo, es 0,5. No sé si se ve. Pero los portaminas comunes, ¿no? Y este es 0,07 en realidad. ¿Ya? Pueden usar el 0,5, que es el más común que deben tener todos, y usen el 0,7, y si encuentran 0,9, mejor. Y si encuentran 1, no hay problema. Porque el 0,7 me va a permitir hacer las líneas gruesas. El 0,5 me permite hacer las líneas invisibles, que son menos gruesas. Y el 0,2 me permite hacer las líneas delgadas. Las líneas delgadas las dibujo con el mismo 0,5.
Miren, como el repuesto de una portaminas es un cilindro, se supone que su sección, ese es el diámetro, de 0,5. De tal manera que en el papel se va a mostrar cuando yo lo trazo, lo hago trazar de manera vertical, perpendicular. Ahí sale todo el 0,5. Pero si yo le inclino un poquito y hago el trazo, ahí voy a sacar un 0,2 o cercano a un 0,2, ¿ya? Por eso 2 portaminas es suficiente. Ahora, la noticia que no esperaba, que siempre trabajaba así. Yo no, los bosquejos no necesito que usen instrumentos. Pueden usarlos, si ustedes desean. Pero yo prefiero las vistas que las hagan a mano alzada. No les voy a poner más o menos nota, va a ser lo mismo, ¿ya? O sea, que usen sus instrumentos o que lo hagan a mano alzada. A mano alzada usan menos tiempo. ¿Pero qué califico? No califico que hayan hecho mal un círculo, califico que lo hayan dibujado sin sus ejes, por ejemplo. Claro. Califico que una línea de, las líneas de líneas invisibles las hayan hecho como puntitos, como trazos cualesquiera, etc. Eso sí califico, ¿ya? Así que los bosquejos que vamos a hacer en el papel son relativos, ¿de acuerdo? O sea, pueden hacerlo a mano o pueden hacerlo con instrumentos. Estas son las medidas normalmente que tenemos para las líneas, ¿ya? O sea, siempre se agencian de esta diapositiva. Ya normalmente, aquí me faltó, aquí están, 3 a 5 milímetros para los trazos de la línea invisible, los espacios 1. Para las líneas de ejes, en vez de 1, pueden ser trazos muy delgaditos que pueden convertirse en puntos, ¿ya? Y eso dice que son puntos, prefiere puntos. Yo toda mi vida he hecho con trazo delgado, porque así eran las normas antes, ¿no? Pero si pueden poner punto, mejor, ¿no? Trazo largo, punto. Ese trazo de 12 a 15, a 18, nadie lo mide, pero sí se nota cuando es exagerado o es muy cortito. Voy a dejar un poquito esto, porque estos eran también preguntas. Esto es, después lo veremos. Voy a mostrar ahora. Voy a mostrar mi sistema de evaluación. O sea, ya ahorita somos 17. Mi sistema de evaluación, según el sistema que ahora nos han dado, es el promedio de prácticas. Es lo que entiendo, ¿no? Así está, así está. Antes teníamos parcial, final, ¿no? Ahora es todo promedio de prácticas. Y acá ponen máximo 8 prácticas. 8 prácticas tengo que evaluar. Pero realmente yo lo que tengo es un sistema muy largo de calificación. Aquí inclusive lo he recortado, lo he adaptado, porque hay ¿Profesor, lo está compartiendo o solamente lo no estoy está...? compartiendo, ¿no? No, Sorry. profesor. Ahora sí. Ya, ahí está, están viendo acá. Antes teníamos, les decía, teníamos parcial, final, promedio, ahora es solo promedio de prácticas. Son 8 prácticas. Pero las 8 prácticas están divididas en realidad en todo lo que vamos a hacer. Por decir, yo tengo hoja de propuestas, ya no va a haber porque yo ya les he asignado su proyecto a cada uno, aleatoriamente. Me faltó acá su compañero. No sé, a ver, ya. Ya está. Uy. Ya. Entonces, a medida que vamos avanzando, yo divido el avance y entonces ese avance va a ser una nota práctica. Eso sí, formalmente tenemos la práctica de cortes y secciones y la práctica de tolerancias, ¿ya? Entonces ahí, esa sí será una nota práctica, que quizás se promedie con un avance, ¿no? En este momento, como yo ya les asigné proyecto, antes yo hacía que ustedes hagan propuestas. Esta nota ya no va a estar, por ejemplo. ¿Ya? Voy a sustituirla por otra. Pero es todo el avance, lo que hagan hasta el final del ciclo, se va dividiendo en prácticas, ¿ya? Y ahí coloco las notas.
Y entonces después ya se promedia, pues, ¿no? Eliminarán la menor, según el sistema. Eso vamos a hacer. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver por acá. Voy a tomar una y voy a tomar del mismo... ¿Dónde está mi sistema? Mi sistema... Un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se supone que tenía el otro. Ah, no, este es apellido. Entonces tengo que entrar ¿a dónde? Un ratito. Tengo que entrar acá. Parece que sale el Opera y siempre me pide... Ya, acá no me pide. Ah, y por ahí estaba. ¿Dónde estaba? Está por el otro lado. Ya no importa. Ustedes disponen de esta aula virtual, ¿no? Aquí está el ingreso al Zoom. Hay ejemplo de proyecto de curso. Ejemplo de la presentación final. Vamos a ver este ejemplo de la presentación final si es igual al que yo he bajado. Ya, por ejemplo, este es un proyecto de un objeto entregado. Por ejemplo, usted ya no tiene la hoja de propuestas porque ya asigné proyecto. Yo les voy a pedir que siendo esta la plantilla, la mantengan. ¿De acuerdo? Voy a descargarla. Ahí está. Y esta va a ser la plantilla. O sea, la plantilla significa que el fondo, el profe trabaja con fondo blanco, pues, ya, yo trabajo, sí, yo soy minimalista, ya, trabajo con fondo blanco. Entonces, me respetan los tipos de letras o de las fuentes, me respetan todo, ¿de acuerdo? Entonces, propuestas ya no hay, pero sí va a haber este tema, que después explico. Este es ya una presentación final, ¿ya? Donde me explican el funcionamiento, la evolución del tipo de objeto que a ustedes les ha tocado, tienen que investigar cómo era antes, qué soluciones habían. Esta es una tabla que van a traer de acá a 2 semanas, ¿no? Y las piezas importantes. Entonces acá, a esto me refiero. Miren, esto es hecho en software, pero ha usado 3 vistas. Y acá lo han hecho a mano, ¿cierto? Y esto lo van guardando y me lo van mostrando, ¿no? ¿Cierto? O sea, acá la pregunta, ¿son necesarias 3 vistas? Bueno, depende, ¿no? O sea, solo hicieron esta vista importante por este arco, ¿ya? Porque si no hubiese este arco, fuese recto, es muy posible que no la necesitaríamos a la de acá. ¿Ya? Pero ahí está. Lo hicieron a mano, con instrumentos. Me interesa solo cuando hacen bien la representación. Las reglas, por ejemplo, aquí hice una línea de simetría, les faltó una línea acá, una línea acá. Está correcto, ¿no? Esta es ya presentación final. O sea, muestra lo que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, decidió mostrarlo así y acá le hizo un corte. ¿Por qué le hizo un corte? No sé. No sé, no era necesario hacer el corte. Ah, ya sé por qué lo hizo. Lo hizo por estos agujeritos. Ya, entonces yo lo que les digo, así, ahí puede ser. Podría haber hecho un corte parcial nomás, pero bueno. Ahí sí lo que les digo normalmente es esto. Dicho sea de paso, este corte está mal, porque debió mostrar lo que hay detrás también. O sea, un rectángulo le falta acá. Bueno, ya como es presentación final, ven lo que está hecho con instrumento o a mano. Yo trato, por ejemplo, de que los textos que ustedes están haciendo, vean, todos sean cursivos. De hecho, está mal acotado esto. Yo no sé por qué les he firmado, pero esto está mal acotado, está de cabeza. ¿Por qué? Porque ellos pensaran, sus compañeros piensan que esto más bien era así. Acá no puedo, ah, no, sí puedo, espérense. Porque muchos piensan que es así. Profe, que yo quise hacerlo así, y así está bien acotado. Pero si tu lectura es esta, tu
cajetín debió estar abajo, si lo vas a leer así. Pero si tú lo muestras así, así está mal, ¿no? Así está mal, yo digo, mal acotado. No es que el cajetín lo puso porque me alcanzaba, debiste usar otro formato o una escala diferente, ¿no? Porque aquí está en escala 2 de 1, ¿de acuerdo? Y así, ¿no? Ejemplos de las partes. Ustedes van a documentar las partes de este producto. Ahí está documentado, ¿no? El dibujo de montaje hecho a mano y el montaje ya hecho con software. Bueno, el explosionado, el video. Hay videos, ¿no? IPT se demora mucho. Claro, no necesariamente así, ¿no? Más impactante, ¿no? O sea, parece que nos olvidamos cómo podemos generar uno más impactante. Este, por ejemplo, es otro. Este es del ciclo pasado. Ahí sí hicieron propuestas, patentes. Voy a procurar de que explicarles un poco más de patentes, porque es importante. Funcionamiento el funcionamiento del objeto, encontrar ¿no? El objeto que iban a hacer, a qué sirve, etcétera, ¿no? Los usos, avances, no sé, la tabla de función y denominación, ¿no? Este es otro objeto combinado, es un plano general de esta cafetera italiana, cada uno mostrado con sus partes, ¿no? Piezas importantes, fotografía del objeto, el plano de montaje, este es otro objeto también, el despiece o explosionado, este es en realidad explosionado, el video, no sé, este se ve mejor que el otro, ¿no? Porque inclusive hace girar los objetos, ¿no? Los pernos, etcétera, ¿no? Entonces tiene una idea de la disposición, ¿no? Eso es lo que es. Entonces ahí se termina. Entonces el trabajo principal para mí va acá, en la representación de cada uno. Acá no lo tenemos, aquí faltó, es en todo caso lo que tenemos acá. Caramba. Esto, ¿no? Eso vamos a hacer. Y acá, ojo jóvenes, no me pueden poner medidas por poner. Aquí tienen que aplicar su conocimiento de dibujo técnico. ¿Por qué? Voy a mostrarles los proyectos que van a hacer este ciclo. Proyectos que hacen este ciclo, entonces son acá. Proyecto 2021-2. Tienen este libro, Woody Machine. Son juguetes, y por lo tanto vamos a asumirlo como juguetes. Acá en estos juguetes, qué bonito, ¿por qué? Porque esto es una especie de tutorial para aquellos que quieren hacer sus juguetes en madera, ¿no? Y tienen varios proyectos, están numerados. Entonces, vamos a tomar cualquiera, a ver, este de acá, supongamos, este es el proyecto número 2, ¿no? Proyecto número 2 nos explican de qué trata, qué cosa es, ¿cierto? ¿Para qué sirve? En realidad, el juguete, ¿qué cosa está representando? Tiene sus piezas, los van a armar como juguete. Nos dan inclusive algunas medidas cercanas, ojo con esto, porque aquí no tiene medidas. Ustedes van a crear las medidas. Ustedes van a decir que el radio de acá es tanto. Este es el ejemplo creo que tenemos allá, ¿no? Ahí está. Van a decir cuánto es el radio, ¿no? Cuánto es el diámetro, cómo acotar. Esa parte también la vamos a ver. Inclusive aquí les dan los nombres. Ustedes pueden traducirlo, pueden darle el nombre que crean conveniente, adecuado al sistema, fíjense, para que tengan una idea. Es para fabricar, ¿no? Los pines. Está todo. Está interesante, ¿no? Como para fabricarlo realmente, ¿no? Y con instrumentos básicos. Pero esto lo tienen que tener de manera digital, ¿no? Este es otro objeto, este es otro proyecto, el número 3, y así cada uno. Entonces, como ustedes tienen estos proyectos,
ya los tienen numerados y han visto ustedes al inicio que ya están con números, están sus números en el libro. Entonces los números corresponden a los que les he asignado, ¿ya? Esta ha sido una asignación aleatoria. Alfaro apunta, ojalá que esté Alfaro, número 13, Astoquilca número 12, Bartolo número 10, Calixto número 3, Córdoba número 14, Gil Valladares número 11, Jiménez Tena número 16, Laura número 8, Mamani número 23, Palacios número 4, Rivera 28, Cifuentes 25, Silva Núñez 18, Yauri 9, Zacarías 15. ¿Qué era otro número? A ver, espérense. Este era 15. Ya, 15. Vilches 15 igual y Siguas 28. Acá hay solo 2 se repiten. Los demás no los he elegido porque tengo más, porque son un poco más fáciles, ¿no? Así que todos tienen que tener casi el mismo nivel de dificultad o facilidad en todo caso, ¿ya? Esos son sus números de proyectos, ya apuntaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para la próxima semana? Para la próxima semana lo que van a hacer es lo siguiente. Van a identificar, no, este es un ejemplo de él. Van a identificar ustedes como acá, esta máquina, por ejemplo, no estoy asignando este ciclo, esto obviamente, para que quede como ejemplo. A cada uno de los elementos le van a asignar un número y un nombre. Y aparte del nombre, su función. O sea, ¿cómo podemos asignarle un nombre y una función? Previamente asignarle la función principal al objeto. ¿Ya? Entonces, aquí deben tener una plantilla. Vamos a ver dónde está la plantilla. Si está la plantilla, tabla de funciones y denominaciones. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, esta era la entrega. Debí borrar eso, sorry, jóvenes. Mi plantilla debe estar por ahí. Esto voy a activar y voy a quitar esto. Normalmente pongo mi plantilla, ejemplo de plantilla. A ver. Ya. Voy a ver si tengo por acá una plantilla. Ah, sí, acá hay una plantilla. Esta es una plantilla, ¿eh? Yo voy a elevar la plantilla. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Le van a poner un numerito? No le pongan cuadradito, ¿ya? Este es un ejemplo que le pusieron cuadradito. Con los números. Con números. Y esos números vienen acá, ¿no? Y aquí está la denominación. Y aquí está la función. ¿Qué es lo que hace? Y la cantidad de elementos. Entonces viene acá, diseño asistido, 302, 21.2, integrante, fulano de tal, el mecanismo eleva y horquilla. Función principal. O sea, tienen que leer porque hay una introducción acá para qué sirve, qué cosa hace, ¿no? Como este es un juguete, pero aquí en función principal le explicamos cuál es la función de este objeto. ¿Ya? Es un mecanismo eleva, ¿no? ¿Qué permite hacer? Que al girar la manivela, la leva hace que hay un desplazamiento, ¿no? De estos dos elementos, ¿no? De este elemento, un desplazamiento longitudinal, me parece, ¿no? Ya, es su función. Pero cada elemento que pertenece al producto tiene una función específica. Aquí no se trata de describir, aquí se trata de poner en verbo en infinitivo y un complemento, nada más. ¿Ya? Por ejemplo, dice soporte, el número 4. El número 4 es este. ¿Dónde está? 4. Aquí está el soporte. ¿Cuál es su función? Puede tener varias, pero ustedes tienen que determinar cuál es la principal ahí. Soporte. Mantener fijo el eje giratorio de la leva. Ahí está. ¿Cuál es el eje giratorio? Debe estar acá, ¿no? No lo veo. Uy, se nos pasó. No está el eje giratorio. 15.
varía en todo caso, ¿no? Pero imagino, ya. Entonces tiene que estar, pues, si hace mención a alguien es porque se está, ¿no? Por ejemplo, dice la manivela, mover el eje giratorio de la leva. Mover el eje giratorio de la leva, no, girar en todo caso, ¿no? Permitir el giro o girar la leva o algo así, ¿ya? Miren, fijar los pilares, esa es su función, ¿ya? Es lo que hace. Ahora, si ustedes no detectan bien la función, fíjense con quién se conecta y qué cosa hace con el vecino que se conecta, ¿no? Entonces ahí ustedes van a determinar qué función realiza. Repito, esta zona no es para describir. Yo no puedo recibir una tabla de funciones que me describa. Aquí simplemente es la función. Esta tabla, jóvenes, en los rediseños reales, de diseño de productos, rediseño de productos, es importante porque aquí determinamos qué función realiza. ¿Por qué? Porque cuando determinamos qué función realiza, el mismo diseño y la misma solución la vamos a encontrar diversa. No nos casamos con una solución, ¿no? Acá yo quiero un elemento que fije los pilares, punto. No sé, ¿cómo lo haría, no? Ya no, en cambio, si ya veo el día, ya sí lo voy a fijar, ¿no? Puedo fijarlo con clavijas, con tornillos, o con pernos, con tornillos, lo puedo fijar, si es metálico, con soldadura, N cosas, ¿cierto? Entonces la idea es solamente colocar funciones. Ya, esta plantilla, a ver, esta plantilla la voy a, no sé si, déjenme ver si de repente voy a tener que cambiarla, creo, un ratito. Creo que sí. ¿Esta cómo se llama? Mecanismo leve y horquilla. Ya. Este está acá. ¿La ven? ¿La ven? Ah, sí, es el 3. ¿Alguien tiene el 3? Uy, qué pena. Calixto. Te voy a cambiar la plantilla entonces, Calixto. Ya. Si no, va a ser fácil que Calixto ya tenga su plantilla hecha, ¿sí o no? Ya, entonces voy a colocar la plantilla. Y entonces, en función de la plantilla, ustedes llenan, ¿ya? No pueden exceder la hoja. Una hoja, siempre es una página. Lo que pueden hacer es, tampoco pueden cambiarme no me cambien el tipo de fuente. Lo que pueden cambiar es el tamaño de la fuente para que alcancen una sola página. ¿Ya, jóvenes? Para la plantilla. No, en Word siempre. Tu plantilla está en Word, lo haces lo chancas nada más. ¿Ya? Chancas nada más la plantilla. Colocas tu imagen, ¿no? Lo ubicas, ¿de acuerdo? Va tu nombre. Ahí está acá listo, está tomando print screen, ¿no? Ya, pero ya deben determinar ustedes mismos, ¿de acuerdo? Entonces, si creen que va a exceder la hoja, entonces háganle un poquito más pequeña la fuente, ¿ya? Pero repeten las fuentes, repeten los colores, ¿ok? Eso tienen que hacer. Entonces, todo va a ser lo primero para la próxima semana es eso. Ahora, yo voy a crear ahí una tarea para que ustedes coloquen ahí, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta el viernes, ¿ya? Y si ustedes creen conveniente, hasta las 6 de la mañana del sábado, no es relevante, pero sí después ya no, pues. Simplemente hasta que el profe se siente y trabaje con ustedes y a ver, fulano de tal, ya, revisemos, ¿no? ¿Está bien? Eso vamos a hacer para la próxima semana. Ahora, les decía que hay algunas partes interesantes o importantes donde deben usar, vamos a ver acá alguno, claro, sus construcciones, ¿no? Por ejemplo, miren este objeto. Si yo quisiese dibujar ese objeto, este tiene, miren, un arco no definido, yo haría un arco,
Acá tienen otro arco y acá tengo que hacer un enlace, ¿sí o no? Ustedes tienen que trabajar eso, ¿ah? No ahorita, después veremos. Acá, por ejemplo, tiene un diámetro, este tiene un diámetro, o sea, un radio, tendría que hacer un enlace interno, ¿se acuerdan? Enlace interno, enlace externo, una recta que una dos arcos, entonces ustedes definen. Mientras más se parezca a esto, mejor. Ya vemos con Inventor qué es lo que me falta explicarles. Ya pueden ustedes, a partir de ahora, descarguen el software que vamos a usar y lo voy a colocar acá. Ya, voy a colocarlo acá. A ver, vamos a ir acá. Ustedes van a autodesk.com. Autodesk.com es la página de esta empresa Autodesk que tiene un montón de software, es dueña de un montón de softwares. Una de ellas es el nuestro. Este para la descarga gratuita. Ustedes van bajando, bajan. No vayan acá, visiten nuestro sitio Latinoamérica. Si quieren, vayan. Yo nunca he ido. Me he quedado aquí en la página principal. Yo bajo. Y acá donde dice diseña tu futuro con el acceso a software educacional gratuito para estudiantes. Aquí ingresan. Y ahí donde encuentran educación. No vayan por otro lado. ¿Por qué razón? Por otro lado les va a dar un mes y después no hay forma de volver acá. Ustedes ingresan acá, ahí donde dice Education, entran acá. Si quieren ven el video, si no van de frente acá, van por ejemplo acá, bajan los software que nos dan y aquí el nuestro se llama así, Inventor Professional. Inventor Professional. ¿Ya? Yo le doy un clic acá. Y entonces ahí me va a decir, no tienes cuenta. Bueno, yo sí tengo. Si no tienes cuenta, vas a crearte una. Estudiante, universidad, continúa, ¿no? A ver, supongamos Perú, está Perú por ahí. Perú, estudiante, universidad, año de nacimiento, ya, ustedes son de junio, del 7, 20, ustedes deben ser de 2003. La mayoría, me parece. Sí, ¿no? 2003, 2002, ¿no? 2003 deben ser la mayoría. Ya, 2003, jóvenes, wow. Y entonces acá les pide su nombre, su correo. Acá ya me reconoció. En todo caso, les va a pedir un correo. El correo que van a colocar, coloquen el correo de la uni. ¿Ya? El correo de la uni. ¿Por qué? Porque normalmente está pidiendo correo institucional y si encuentra que es un correo de educación, porque ustedes han puesto universidad uni, verifican al toque y si es un correo institucional, universitario, entonces les va a dar el visto bueno para que bajen su software. Ya les va a decir que espérate 48 horas. En todo caso, puede pedirles algún documento que acredite que ustedes son estudiantes de la uni. ¿Qué documento podrían acreditar ustedes? Pregunto. ¿Ah? ¿Qué tienen ahí para acreditar ahorita que son estudiantes? La ficha de matrícula, por ejemplo. ¿Ya? La ficha de matrícula. Una vez que hacen eso, ya bacán, entonces van a su software. Entonces, cuando entran al Inventor, jóvenes, la ficha de matrícula está bien. Puede ser que les diga 48 horas, pero a veces a los 20 minutos ya les permite. Producto. Miren, por favor, quisiera que respeten esto. El Inventor hay desde la versión 22. Ni se les ocurra, jóvenes, ¿ya? Ni la 21. Prefiero la 19 y la 20, ¿de acuerdo? Y si pueden la 19, bajen la 19. Miren, lo que yo hiciese, lo que vamos a hacer, lo puedo hacer con la 19, la 18, la 15, la 14, versión 14, ¿ya? Pero ya el Inventor, el Autodesk ya no está dando esas versiones. O sea, da a partir de la 19. Elijan la 19.
les va a consumir menos recursos. A ver, vamos a ver si me permite, porque a veces, ya estos son muy vivos. Ya, ahí sí, me da en 19 en inglés, está correcto. Y que sea en inglés, no lo bajen en español, ¿ya? No lo bajen en español, bájenlo en English, ya en inglés. Ahora, los que tienen Mac, Inventor no hay para Mac, por si acaso. Los que tienen Mac pueden particionar su disco, ya esa es otra cosa. Pero si aún no quieren particionar porque es una Mac, los que no pueden usar el Inventor pueden bajar este software, que es parecido a Inventor, pero es más ligero. ¿Dónde está? Fusion 360, que es este. Este trabaja en la nube. Ya, el Fusion 360. Los que no pudiesen. Posiblemente este se imponga en algún momento, pues es más intuitivo, ¿no? Tiene lo mismo, casi lo mismo que tiene Inventor. Digo, los que no puedan, no tengan, ya, o de repente puede ser que el computador que tienen tiene una RAM de, no sé, pues 4 gigas, ¿no? 4 gigas, no sé si el 19 puede funcionar, ¿no? Así, a duras penas. Ya, pero imagínense, quieren instalarse la 22 y tienen 4 gigas, imposible. Por eso yo prefiero trabajar con la 19. Yo acá, por ejemplo, en mi escritorio, ustedes estoy compartiendo, convivo con ambas, ¿ya? Aquí están ambas. Aquí está la 19 y está la 20, ¿no? Esas dos. Ahí está. Convivo con esas. Convivía con la versión de AutoCAD de la 18, pero ya se venció mi licencia. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Renovar, y ahora me dice solamente la 20 en inglés. Bajé la 20. Pero esto no usamos solo Inventor. ¿Ya? Aparte de Inventor, les recomiendo que puedan bajar este software. Digo, es un decir. Por ejemplo, yo uso el Sketchbook de Autodesk. Aquí yo puedo, sí, con mi lápiz, dibujar, ¿no? Aquellos que quieren hacer, a veces hacemos bosquejos acá, cuando yo explico, por ejemplo, lo de isometría, ¿no? Pues explico lo de isometría, explicamos, yo digo, muy bien, nos vamos a basar vamos a dibujar un objeto isométrico, estoy lo haciendo a mano, ¿de acuerdo? Entonces acá ustedes pueden hacer sus bosquejos, ¿no? Inclusive algunas clases que hago utilizo este software. Puedo traer imágenes, trabaja muy bien con capas, ¿no? Están las capas, capas. Aquí están, ¿no? Trabaja bien con capas, o sea, yo trabajo acá, puedo crear una capa, trabajo acá, guardo esta, me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Están en capas, ¿cierto? Es el Sketchbook, lo uso bastante, en mis clases lo uso bastante, por si acaso, y es gratuito. Es muy bueno, es muy bueno. Ahora, pueden, los que se agencien, pues, una pequeña... Yo tengo una pequeña tablet, por si acaso, marca, XPen. Me costó, sí, bueno, sí me costó 200 soles, pero he visto que venden un poco más baratas, y buenas, por si acaso. Lo único que no tengo si son 2 monitores, ¿no? Eso sí, he prescindido de eso. Pero a veces necesito los 2 monitores. Muy bien, entonces, tarea, bajar Inventor 2019. Si quieren 2020, ya no me opongo, pero aquellos que dudan de la potencialidad de su máquina, les recomiendo bajar la versión 2019, ¿ok? Como el trabajo es individual, no tengo problemas. Cuando es grupal, ahí sí, alguien está en la versión 20 y quiere trabajar, y yo tengo la versión 19, mis objetos de la 19 no lo puede leer, mis objetos de la 20 no lo puede leer el que tiene 19. Es una restricción comercial que ha hecho el Inventor, ¿no? Autodesk. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y la tarea principal, obviamente, es la tabla de funciones y denominaciones según el esquema. Cada uno tiene el número de su proyecto, intente leer lo mínimo, que hay un inglés básico ahí, para entender qué cosa representa como juguete, qué cosa hace, pero es un juguete, ¿no? Eso es jóvenes.
¿Se ha entendido? Si tienen alguna pregunta, me la tienen que hacer. Ya. Si tienen preguntas, me las hacen. ¿No tienen ninguna? Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Dime, dime. ¿La plantilla de la tabla de funciones Funciones. está en el Uni virtual? Estoy revisando y no estaba. Pensé que estaba, por eso es que había una y dije, ah, esta es, pero no es. Así que yo la voy a colgar dentro de un rato, ¿ya? Ok, profesor, Va a gracias. estar ahí donde está, espérate, novedades. ¿Dónde está? Cheque, allá, queda. Aquí, en esta zona voy a colocarla, ¿ya? Estás viendo, ¿no? Acá donde dice ingreso al Zoom, novedades, ejemplo de proyecto, aquí debería estar. Aquí va a estar plantilla, tabla de función y denominaciones. ¿Ya? ¿Se me escuchó? Sí, profesor. Ya, jóvenes, muy bien. Y les voy a agradecer que la próxima semana sí tengan cámara. Todos, ¿ya? Necesito Profesor, verlos. profesor, Dime, estoy escuchando. disculpe, el Autodesk, el que estaba mostrando para dibujar, ¿eso Para también lo Inventor. podemos descargar aparte? ¿Cómo aparte? Eh, ¿Pirata? no, sino en la página que usted está mostrando, ya viene con el Inventor. Ah, el último, el Autodesk Sketch. Ajá, Ahí lo tienes que buscar también. está bien, profesor, Mira, gracias. Autodesk tiene un montón de software, ¿ah? O sea, nosotros en la facultad hemos desperdiciado porque había un curso de ingeniería del diseño, ahí deberían estar haciendo simulaciones de ingeniería, pero no las han hecho. Ahí Jorge y Cristian, hay un simulador que se llama Inventor Nastran. El Nastran es un software de simulación que te permite simular, por ejemplo, paso de fluidos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? No lo he descargado todavía, pero apareció el ciclo pasado. Y el Nastran como tal es un software exclusivo que hace simulaciones. O sea, Inventor, ese módulo lo ha agregado, pero solo para esfuerzos mecánicos, que como tal lo vamos a usar, porque pertenece a Inventor y es más fácil. Pero digo, ustedes que trabajan con fluidos, quieren, si quieren, ¿no? Los que quieren, porque a veces, miren, uno quiere simular temperatura en un objeto, cómo se va a comportar su estructura, ¿no? ¿Qué partes van a ser más débiles? Entonces tienes un simulador de temperatura, que es el Nastran, ¿no? ¿Quieres ver el comportamiento, no sé, de la turbulencia o lo que fuese, o la cavitación de un fluido por alguna tubería? Tienes el Nastran. Ahora, no sé qué tan interesante es este Inventor Nastran, eso habría que verlo, pero tiene un montón de software. Si ustedes que están viendo, estamos terminando, van a encontrar un montón de aplicaciones de software, ¿ya? O sea, hay para todo tipo de cosas. Aquí está, por ejemplo, el Revit, que lo usan mucho los arquitectos o los ingenieros civiles, es también de Autodesk. El AutoCAD es de Autodesk. El 3D Studio es de Autodesk. Lo que han logrado ver en la película Avatar, que es del año 2000, no sé cuánto, antes que ustedes nazcan, creo. ¿Han visto Avatar, no? Jorge, ¿has visto Avatar, no? Avatar, ¿no han visto? O sea, es una buena película. Nadie, David Calixto, ¿has visto o no? Avatar, sí, profesor. Claro, esa película, por ejemplo, toda la parte del diseño digital fue hecho en un software que se llama Maya. Ese software pertenece a Autodesk, ¿no? Esta es una empresa muy grande, ¿ya? Entonces, comenzó chiquita con AutoCAD. Ahora es dueña de los mejores software de diseño. Bien, entonces ahí pueden entrar y es gratuito para estudiantes. ¿Por qué? Porque está creando crea fidelidad, pues, ¿no? Si ustedes si van a algún lugar y dicen, ¿qué software vamos a usar? Ustedes se van a acordar del que han usado, pues, ¿no? ¿Sí o no? O sea, nadie extraña lo que no conoce, ¿no? Me va a decir, no, trae CATIA, ¿no? Pero CATIA nunca has usado, no estás seguro, pero sí has usado Inventor, ¿no? Ah, Inventor. Por eso no nos cobran. Muy bien.